Me parece que hablar en términos de buen y mal gusto es una manera de perpetuar la idea de que existe una cultura superior a otras. La cultura que generalmente se percibe como superior es la que pertenece a la gente con poder. En la música y en el arte había ciertos géneros y estilos que se consideraban de buen gusto. Básicamente todo el canon de la arte europeo. Yo no creo que el buen gusto venga de arriba, de la clase social alta, de la gente con poder. No siempre es así. Yo creo que el buen gusto está relacionado no con solamente una convención social, sino también con una cuestión de criterio. Por ejemplo, el buen gusto lo podés aprender si estudias, por ejemplo, música o si estudias artes plásticas, etcétera, de tu maestro, que te va a enseñar a tener un buen criterio, a combinar bien los elementos que no necesariamente pertenezcan a una línea de clases sociales acomodadas en cierta parte del mundo, como lo plantea Alvinch. No creo que solamente todo lo que venga de Europa, como dice él, es lo que uno puede considerar de buen gusto. Yo creo que una persona que tiene un gran conocimiento artístico en la rama del arte que maneje, por ejemplo, si hablamos de la música, por ejemplo, de recursos de músicas étnicas de otras partes de Oriente y Medio Oriente, puede aportar algo realmente excelso y de buen gusto, y que creo que convencionalmente en Occidente lo podemos ver muy interesante. Les voy a dar un ejemplo en lo guitarrístico, que como saben yo soy guitarrista de heavy metal y obviamente puedo darles un ejemplo desde este lado. Marty Friedman, ex guitarrista de Megadeth, actualmente Marty Friedman es solista. Marty Friedman, por ejemplo, es un guitarrista que utiliza recursos orientales en su música, o sea, utiliza mucho, por ejemplo, cuando toca utiliza mucho escalas japonesas y realmente cuando yo lo escucho siempre digo, qué buen gusto que tiene Marty, porque de repente me está ofreciendo elementos musicales que no son muy comunes en la música occidental, pero que él los combina de una manera y con un criterio muy bueno, porque realmente bien puedo tomar recursos de música étnica y demás y hacer una reverenda porquería, pero él lo hace de una manera muy buena, suena interesante. Obviamente es una opinión totalmente subjetiva la mía y es un ejemplo. A lo que voy con esto es que creo que podemos tener un criterio de buen gusto que no venga impuesto desde los sectores con poder, porque aparte los sectores con poder hoy nos están bombardeando con cosas que convencionalmente hablando son de mal gusto. Todas estas empresas que difunden la música actual tienen muchísimo poder, tienen el poder de invadir tu casa con lo que se les dé la gana. Con música que hoy podemos hablar convencionalmente que es de mal gusto. Si vos tratás dentro de lo que se le puede entender la letra, alguna letra de reggaetón, las vulgaridades que hablan en sus letras, obviamente convencionalmente eso es mal gusto. Creo que hay un criterio de buen gusto que no tiene que ver con el poder, que no tiene que ver con la clase social, que no tiene que ver con eso. O sea, yo creo que el buen gusto va relacionado con el buen criterio. Digo, un artista o un aficionado al arte va a saber apreciar o utilizar el buen gusto basándose en los elementos que se utilizan y cómo se combinan. El artista, por ejemplo, tiene que tener un criterio a la hora de utilizar ciertos elementos y combinarlos de una manera que estéticamente, porque el arte lo que busca es una estética, que estéticamente dé una buena o bonita impresión. Eso es buen gusto. Yo creo que, si bien estoy totalmente de acuerdo, el buen gusto es subjetivo, no asociaría el buen gusto convencionalmente establecido solamente con el poder. Como les digo, el poder nos puede bombardear con las cosas que se consideran menos subjetivamente como mal gusto, como pasa hoy en día.